Buenas noches. Esta actividad es una actividad práctica realizada en la fase 3, hipótesis de la unidad 2 del curso académico Legislación Laboral de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, presentados por Deimer Parra, Elena Mercedes Rubiano y Lina Paola Penagos Mazabel. Caso de estudio. Jennifer Osorio Zapata, una trabajadora de 37 años, contratada mediante un contrato de trabajo a término fijo en una empresa minera denominada Seguros y Confiables S.A. para prestar sus servicios como vigilante. La función principal de la empresa era sacar piedra de cuarzo o granito en las canteras del norte de Santander. Procedemos a dar respuesta a los cuestionamientos que se generaron en el respectivo anexo. Primero, cuando un contrato a término fijo ha sido prorrogado por más de 3 años, ¿se puede considerar que pasaría a ser un contrato a término indefinido? La renovación sucesiva del contrato a término definido no riñe con los mandatos de la Constitución. Ella permite la realización del principio de estabilidad laboral, pues siempre que al momento de la expiración del plazo inicialmente pactado subsista en la materia de trabajo y las causas que lo originaron, y el trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, a éste se le deberá garantizar su renovación. Bajo este entendido, es claro que las prórrogas sucesivas del contrato a término fijo no desvirtúan tal condición, así como tampoco lo convierten en un contrato de trabajo a término indefinido. Segundo, ¿cuál de las cláusulas pactadas en el contrato de trabajo de la trabajadora Jennifer podría enmarcarse en normas laborales? Consideramos que el derecho de asociación establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, título 1, capítulo 1, artículo 353, derecho de asociación. Primero, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes a las normas de este título y están sometidos a la inspección y vigilancia del gobierno en cuanto concierne al orden público. Los trabajadores y empleadores sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como al de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Tercera, ¿existió acoso laboral en el presente caso? Consideramos que se materializa acoso laboral, pues allí se tipifican conductas categorizadas como acoso laboral establecidas en la Ley 1010 del 2006, entre ellas, artículo 7, conducta que constituyen acoso laboral, expresiones injuriosas, ultrajes sobre la persona, imposición de deberes ostensibles extraños a las obligaciones laborales, la exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, el trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones. Además, se materializan las siguientes modalidades de acoso laboral: desprotección laboral, toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajo mediante órdenes o asignaciones de funciones sin cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajo. Inequidad laboral, asignaciones de funciones a menosprecio del trabajador. Cuarto, ¿qué otros derechos tiene Jennifer? Derechos tales como los establecidos en el capítulo 5 del Código Sustantivo del Trabajo, en los artículos 236, licencia de la época del parto e incentivos para la adecuada atención y cuidado del recién nacido. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 18 semanas en la época del parto, remuneradas con el salario de que devenga al momento de iniciar su licencia. La trabajadora que haga uso de la licencia en la época del parto tomará las 18 semanas de licencia a las que tiene derecho de la siguiente manera. Licencia de maternidad preparto. Esta será de 1 semana con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional a previa
previa al parto podrá gozar de 2 semanas con 16 posparto. Si en caso diferente por razón médica no puede tomar la semana previa al parto, podrá disfrutar los 18 semanas en el posparto inmediato. Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración normal de 17 semanas contadas desde la fecha del parto, o 16 o 18 semanas por decisión médica de acuerdo a lo previsto en el litoral anterior. Artículo 237. Descanso remunerado en caso de aborto. La trabajadora que en el curso del embarazo sufre un aborto o parto prematuro no viable tiene derecho a una licencia de 2 o 4 semanas remuneradas con el salario que devenga en el momento de iniciarse el descanso. Si el parto es viable, se aplica lo establecido en el artículo anterior. Para disfrutar de la licencia de que trate este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico sobre lo siguiente: la afirmación de que la trabajadora sufrió un aborto o parto prematuro, indicando el día en que haya tenido lugar, y la identificación del tiempo de reposo que necesita la trabajadora. Artículo 238. Descanso remunerado durante la lactancia. El empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora 2 descansos de 30 minutos cada uno dentro de la jornada para amamantar a su hija sin descuento alguno en el salario por dicho concepto durante los primeros 6 meses de edad. El empleador está en la obligación de conceder más descansos que los establecidos en el inciso anterior si la trabajadora presenta certificado médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada en este artículo, los empleadores deben establecer en un local contiguo a aquel en donde la mujer trabaja una sala de lactancia o lugar apropiado para guardar el niño. Los empleadores pueden contratar con las instituciones de protección infantil el servicio de que trata el inciso anterior. Artículo 239. Prohibición de despido. Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa. Quinta, explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador minero de la siguiente manera. Para el caso de los trabajadores del sector minero, puedo referir la constitución y la existencia de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, la cual se encuentra conformada por trabajadores que prestan sus servicios o estén vinculados, cualquier que sea su modalidad de contrato, a empresas nacionales o extranjeras y de sus matrices, sucursales o filiales, bien que su vinculación laboral se haga por medio de empresas contratista o subcontratista en operaciones, mantenimiento, servicios, transporte, distribución, transformación, exploración, producción y comercialización en actividades de la industria de hidrocarburos, cualquier que sea su fuente, la petroquímica y similares, conexas o complementarias, las del sector del proceso industrial de productos carburantes, biodiesel, agro y biocombustibles de cualquier naturaleza, las del proceso de licuefacción del carbón en todo el territorio de la República de Colombia, cuyo objeto es representar a sus afiliados ante los patrones y empleadores nacionales o internacionales, ante organismos internacionales y autoridades administrativas del Estado colombiano con el fin de procurar las mejores condiciones laborales de los trabajadores, el beneficio individual y colectivo tanto de trabajadores como de sus núcleos familiares. Sexta, ¿considera usted que la trabajadora Jennifer tiene una enfermedad profesional o una enfermedad común? Sí la tiene. Es la enfermedad profesional contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos polvo de silicio en el marco de la ejecución de sus funciones como vigilante. Silicosis J62. Según la tabla de enfermedades laborales expedida mediante decreto de 2014, fue diagnosticada a Jennifer una enfermedad fibrósica cardiovascular de carácter irreversible considerada enfermedad profesional incapacitante. Se produce por la aspiración de partículas de polvo de silicio depositada en los pulmones que van dificultando la respiración y que es producida a través de los procesos de producción que la empresa Seguros Confiables S.A., cuya principal función es sacar piedra, guarnizo, granito en las canteras del norte de Santander. 7. Indique cuáles son
las prestaciones asistenciales y económicas para el caso de enfermedad laboral y enfermedades de origen común. Las prestaciones asistenciales son los servicios de salud que tienen derecho un trabajador en el momento de sufrir un accidente o detectar una enfermedad laboral, y estas son asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de especialización, servicios odontológicos, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y órtesis, su reparación y su reposición solo en caso de deterioro o desadaptación, cuando criterio de rehabilitación se recomienda. Rehabilitación física y profesional. Gastos de traslado en condiciones normales que sean necesarios para la prestación de estos servicios. Las prestaciones económicas a que tienen derecho los trabajadores en el Sistema General de Riesgos Laborales son subsidios por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y auxilio funerario. Prestaciones asistenciales y económicas para el caso de enfermedad de origen común. En el sistema de seguridad social en salud será a cargo de los respectivos empleadores prestaciones económicas correspondientes a 2 primeros días de incapacidad originadas por enfermedad general y la de las entidades promotoras de salud a partir del tercer día y de conformidad con la normatividad vigente. En el Sistema General de Riesgo Laboral, la Administración de Riesgos Laborales recomienda las incapacidades temporales desde el día siguiente a la ocurrido el accidente de trabajo o enfermedad diagnosticada como laboral, asistenciales, asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria. 8. De acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. Las administradoras de riesgo laboral, entre otras funciones, están encargadas de el recaudo de las cotizaciones que hacen las empresas por sus trabajadores, la asesoría para la ejecución de los programas de prevención que se realizarán en la empresa, la atención médica y rehabilitación de los trabajadores que se accidenten o enfermen por causa propia del trabajo, y el pago de las prestaciones económicas como las incapacidades, pensiones de invalidez y de sobrevivientes que se puedan generar como consecuencia de los accidentes o enfermedades laborales. 9. ¿Tienen derecho la trabajadora Jennifer Osorio Zapata a algún tipo de pensión? Consideramos que sí, y es la pensión de invalidez. La pensión de invalidez por enfermedad profesional es aquella que se reconoce por parte de la ARL a los empleados que, en el ejercicio de sus labores, hayan sufrido un accidente o una enfermedad derivada de la realización de las actividades laborales. Para que sea viable el reconocimiento de una pensión de invalidez por enfermedad profesional, el trabajador que la pretenda deberá acreditar que el accidente o enfermedad que dio origen a la discapacidad fueron originados dentro del lugar de trabajo o derivadas de su actividad laboral. Dentro del régimen de las administradoras de riesgos laborales, para poder acceder a un beneficio de una pensión de invalidez por enfermedad laboral o a una indemnización por dicha discapacidad, se debe realizar una calificación de pérdida de capacidad laboral por parte del médico laboral designado por la ARL, el cual emitirá un dictamen con el porcentaje de dicha pérdida de capacidad laboral. 10. Indique cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales. Según la Ley 1562 del 11 de julio del 2012, en el artículo 3 se considera accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o aún fuera del lugar y hora de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca
por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del trabajador, del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en la misión. 11. En caso de fallecimiento de la trabajadora Jennifer Osorio Zapata como consecuencia de la enfermedad profesional, explique qué clase de pensión debe recibir su beneficiario y requisitos para la reclamación. Pensión de sobrevivientes. La pensión a la que tienen derecho los familiares que la sobreviven al pensionado o cotizante fallecido. Cuando un pensionado o un cotizante que aún no se ha pensionado fallece, el cónyuge u otros familiares tienen derecho a la pensión de sobreviviente en la medida en que cumpla con los requisitos que la ley considera. ¿Quiénes tienen derecho a la pensión de sobrevivientes? Los siguientes familiares del fallecido pueden ser beneficiarios de la pensión de sobreviviente según el artículo 47 de la Ley 100 del 93, cónyuge o compañero permanente, los hijos menores de 18 años, los hijos entre 18 y 25 años que estudien dependientes económicamente del fallecido, los hijos de cualquier edad inválidos o discapacitados dependientemente económicamente del fallecido, los padres del fallecido o falta de los anteriores beneficiarios que dependieran económica de éste, los hermanos inválidos a falta de todos los anteriores beneficiarios que dependieran económicamente del fallecido. Requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes. Respecto a los cónyuges, capacitar copia auténtica del registro civil del nacimiento del solicitante, copia del documento de identidad, copia auténtica de la partida eclesiástica de matrimonio o registro civil de matrimonio, declaración juramentada de convivencia si no existiera partida de matrimonio o registro civil de matrimonio. Respecto a los cónyuges, copia auténtica del registro civil del nacimiento del solicitante, copia del documento de identidad, copia auténtica de la partida eclesiástica de patrimonio o registro civil del matrimonio, declaración juramentada de convivencia si no existiera partida de matrimonio o registro civil de matrimonio. Respecto a los hijos, registro civil, copia del documento de identidad, certificado estudiantil, declaración de dependencia, declaración de invalidez. Respecto a los padres, registro civil del fallecido, documento de identidad de los padres solicitantes, declaración de dependencia económica. Respecto a los hermanos inválidos, registro civil del fallecido, documentos de identidad del solicitante, declaración de dependencia económica. Gracias.